Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Se encuentra con nosotros Carlos Garza Salas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, don Carlos, don Eduardo. Yocondo, muy buenos días. Yocondo, Alejandro de la Parra. Gracias, don Carlos. Buen día, don Lalo. A la gente que nos casa, buen día. Y Eduardo Ortega Solano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias. Mire, aquí tengo una anilla, en verdad. Pues es un pelo de gato, ya es sí, problemas. Tengo problemas gatunos. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Un programa de Pico de Gallo muy necesario derivado de los acontecimientos que se han venido registrando últimamente pues en el escenario nacional. Estamos en una circunstancia, en una situación histórica, realmente estamos pasando por una situación histórica derivado de lo que hizo a mitad de semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 magistrados, de los 11, 5 votaron en contra, 6 a favor. Se aprobó finalmente la consulta ciudadana para poder legalmente iniciar juicios mediante consulta contra expresidentes de la República. Esta es una situación, inesperada en términos de que realmente lo que habíamos estado viviendo, lo que hemos estado viviendo en este país, de impunidad, de falta de elementos legales para poder perseguir los delitos que se cometen evidentemente por autoridades, pues no estaba legislado, incluso había legalmente establecido el no perseguir delitos de autoridades. Entonces toda esta situación ha cambiado, es una situación, por eso les comento, es una circunstancia que marca un antes y un después. Ese es el primer escenario que quiero yo plantear con los que nos den su opinión, los comentaristas que se encuentran con nosotros, a ver cómo consideran esta situación. El que quiera de ustedes. Fíjate, Carlos, sí, señor, que a mí sin duda me parece un avance democrático muy interesante, que pone también en el tiroteo a la Suprema Corte. Por un lado están los detractores, los opositores a todas las propuestas o a la mayoría de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, donde ahora están hablando de una corte sumisa, están hablando de una corte agachona y agachada, están diciendo la justicia no se consulta, se aplica. Estas son algunas, digamos ya algunas agresiones, algunos rollos preparados. Es como cuando se pudiera hablar de las bodas igualitarias, donde dicen los derechos humanos no se consultan. Independientemente si esté uno de acuerdo o no de acuerdo con las bodas igualitarias, no se han declarado como derechos humanos. Entonces ese es el problema. Aquí hay esta cuestión, no se está consultando la justicia. La justicia efectivamente se decreta, se impone, aunque en México tenemos un 97% de impunidad. Entonces eso que la justicia se aplica también es un decir. Se estaba argumentando que este ejercicio democrático iba a violar los derechos humanos de los expresidentes. La Suprema Corte da un giro prácticamente y hace una pregunta, si me permites leerla rápidamente, porque es como va a quedar la pregunta, y dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Esto se puede aplicar a los presidentes? Sí, pero también se puede aplicar a los gobernadores y a cualquier actor político. Y ya para dejarlos hablar, les voy a comentar que ayer yo estaba viendo y por lo menos en los 20 países más democráticos del mundo, porque existe ese rating, están constituidas, están instituidas la democracia directa, que no es otra cosa más que las consultas populares, el referéndum, la revocación de mandato, todo eso. Entonces, es un avance sin duda alguna y
Andrés Manuel López Obrador sabe que él mismo se pone en la palestra para poder ser juzgado. Entonces, está bien, es un avance, bien, independientemente de cualquier otro tema. Bueno, desde mi punto de vista, me parece que a lo mejor sería innecesario preguntar. Más del 50% de los mexicanos votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador porque veían en él, y vemos algunos todavía en él, hayamos votado o no, una llave de la lucha contra la corrupción, y me parece muy importante que se tomen acciones que puedan permitir que precisamente lo que dice don Eduardo, esta impunidad que durante tantos años se ha vivido, pueda dejar de existir y empiece a trabajarse verdaderamente en una justicia que hasta el día de hoy a este tipo de personajes jamás había tocado. Pero veo un poco innecesario a lo mejor el consultar algo que más de la mitad de los que votaron por Andrés Manuel y quienes quizá no hayan votado por él, pero que también están en favor de la justicia, daríamos por cierto, por supuesto. El hecho de cómo se manejó por parte de la Corte, el hecho de nada más decir, bueno, la pregunta como tal es constitucional, por supuesto, le cambian y le quitan expresidentes y le ponen actores políticos, por supuesto, es mucho más incluyente, a la vez también quita o resta un poco de politiquería a la cuestión de qué diga exactamente la pregunta, y eso también es importante, pero me parece sobre todo muy importante el modo y el método en el que se está manejando, porque me parece que podría incidir de forma pues positiva o negativa desde el punto de vista donde se vea en la decisión de la gente al momento de votar. Se pretende al menos que esta consulta vaya también ligada a la boleta de próximo año, donde se van a decidir también quiénes sean los que representen a los mexicanos ante la Cámara de Diputados. Y eso podría jugar en favor o en contra de algunos, por supuesto, porque en la memoria colectiva el poner el nombre o el poner los hechos que de alguna manera a los mexicanos nos tienen tan hartos, podría incidir en la decisión de quién vas a votar, porque al final representan partidos, representan proyectos y son cercanos a personajes que, si los ponemos nuevamente en la mente colectiva, podría afectar los derechos, incluso desde mi punto de vista, sin ser un doctor del derecho, y por supuesto, de quienes pretendan tener un cargo público y que estén ligados a los nombres de los que podrían ser señalados en un momento dado y que posiblemente durante todo este tiempo, de aquí a junio que se lleven las votaciones, se van a estar manejando bastantes nombres. Es como el caso de Lozoya. Por supuesto que queremos que se vea la justicia, pero que se vea de inmediato, que no se consulte, desde mi punto de vista, algo que debería de perseguirse de oficio por parte de la Fiscalía, y si se tienen los elementos jurídicos y administrativos para ir en contra de quien sea, que se aplique. Bien. Bueno, un poco refiriéndome a los dos temas, don Eduardo lo dice y lo dice bien, y es parte de lo que dice la oposición, en el sentido de la justicia no se consulta. Y es que hay que poner bien las cosas en claro. De entrada, no se puede juzgar a los expresidentes, eso lo dice la Constitución. Entonces, esta pregunta es importante, pero también la consulta no es vinculatoria, y hay que entender bien esto porque después se va a utilizar contra Andrés Manuel López Obrador. O sea, la consulta es si los mexicanos, todos en general del partido que seamos, queremos juzgar a los expresidentes, entendiendo que no se puede, no se puede. Entonces, lo queremos juzgar, esa es una primera parte. Después viene la parte de si se va a poder, o sea, entonces ahí ya empieza la parte jurídica, legislativa y demás, lo que se necesite para de veras poder entrar, ya sea que se tenga que modificar la Constitución o no sé qué tenga que pasar en ese sentido, pero ya será otro paso. Y en ese sentido tenemos que estar muy abusados, porque en cuanto a la consulta, también esto de que dices de que puede llamar un poco la atención a que la gente vote, que un poco le traiga el recuerdo y vote. Yo creo que inclusive la consulta podría traer gente a votar, o sea, creo que la consulta traería más participación, inclusive que la misma votación, si es que se hace en la misma fecha. Eso es importantísimo. Ahora, como tú dices, nosotros queremos respuestas inmediatas. Pues no es así. A partir de la consulta se empezará a ver si se puede abrir un juicio contra los expresidentes, un poco lo que se utiliza ahora con Lozoya, ¿no? Apenas se acaba de abrir el juicio y la gente ya se perdió, no hicieron nada. No, es que estas cosas pueden llevar años, inclusive puede llevar un sexenio. Entonces, tenemos que tranquilizarnos. Ahora, ¿por qué es importante la consulta? Tú imagínense la mirada del mundo
en la noticia decir los mexicanos en su conjunto quieren juzgar a sus expresidentes. Esa sería la noticia de salir favorable a la consulta. El verdugo de Andrés Manuel quiere juzgar a los expresidentes. Que nos hemos dado cuenta que se maneja en el mundo, que si ya es Chávez, que si ya es Castro. Esa sería la gran diferencia. Un mandato de los ciudadanos para que se cambien las cosas. Ahora, como lo dice bien don Eduardo, Francia, Reino Unido, Australia utilizan este sistema de consulta que tampoco es vinculatoria. Les pongo un ejemplo. Los mexicanos tenemos el cambio de horario de verano, ¿verdad? No sabemos ni por qué lo tenemos, muchos no estamos de acuerdo, otros sí estamos de acuerdo, pero en realidad no sabemos por qué tenemos ese cambio, si ahorramos o no ahorramos. A lo mejor, por poner solo un ejemplo, y esta es la parte importante a mí de la consulta, más allá de la consulta que está centrada en la novela, en el discurso político del momento, esto es algo para que se desarrolle de aquí a 10 años, que podamos consultar cualquier cosa, y por ejemplo, el ejemplo del cambio de horario. Si tú no estás de acuerdo, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo, y puedes ganar una consulta donde no nos guste el horario de verano. No por eso se va a cambiar el horario de verano, pero sí es un mandato del pueblo, sí es la voz del pueblo que antes no existía, para decir, a ver, pues ellos no quieren, mínimo les tenemos que dar una súper explicación detalle por detalle por qué existe este horario de verano, cosa que no se nos da. Entonces, más allá de lo que pasa en esta consulta, a lo mejor no se puede juzgar a los expresidentes, aunque ganara el voto ciudadano a favor. A lo mejor legalmente no se puede, pero nos tendrán que dar una explicación paso a paso, o llegarán a la presión, como ha pasado con la Corte de Justicia, como ha pasado con el INE últimamente, de decir, no, pues vamos a cambiar la ley, efectivamente, porque pues los ciudadanos tienen derecho, ¿no? Esa es para mí la clave de la consulta. Fíjate que yo he estado buscando lo que hace referencia, Carlos, porque sí lo he escuchado muchas veces y lo he preguntado. Sin embargo, no lo he encontrado y no encuentro a nadie que me lo diga, que respecto al juicio de los expresidentes, que la Constitución dice que no se puede juzgar. Probablemente eso existió y ya sea un artículo derogado, no lo encontré, no lo vi. Hasta donde yo estuve consultando, hasta donde estuve viendo, una persona que no tenga fuero, como es el caso de los expresidentes, pueden ser juzgados sin ningún problema. A mí me parece que esta consulta, sin duda alguna, también entra de un acto, es parte de un acto político, es parte de algo que sin duda alguna estamos haciendo política, se va a utilizar en la política, pero sí es algo muy importante para la ciudadanía, la institución de consultas populares. Yo precisamente veía ayer que Nueva Zelanda hizo una consulta popular hace 14 años para ver si se rescataban o no a los bancos, lo que se hizo aquí con el FOBAPROA. Y luego el país más democrático del mundo tiene una consulta pasado mañana si los botes de basura van a ser de color amarillo o no. ¿Por qué esa pregunta? No lo sé, a nosotros nos puede parecer ilógica, ociosa, pero sin embargo es el país más democrático del mundo. Es que también esos países a veces tienen un nivel de desarrollo donde esas son más igualdad, sus problemas inmediatos, donde el color del bote. Todo eso. Entonces, a ver, sí me parece bien, claro, también, y hay que decirlo ¿Cuál así. es el país más democrático del mundo? Nueva Zelanda, creo. Hay un rating de 100 países, ahorita te lo verifico. Aquí el detalle sería dónde queda la representatividad parlamentaria. O sea, ¿para qué tenemos más de 500 diputados, tantos senadores, si al final sí, todo lo vamos a consultar? Claro. ¿Dónde está la representatividad la para cuestión la que es que ya existe, votamos, para que sea nuestra voz? Porque pagamos mucho dinero los mexicanos también para ser representados por un parlamento que al final de cuentas no nos está dando la justicia que queremos. ¿Por qué? Porque si queremos que sean juzgados los expresidentes o cualquier personaje que dentro de la administración pública haya hecho mal uso de recursos, haya utilizado el poder para infringir algún daño hacia el patrimonio de la nación, deberíamos de exigir a nuestro parlamento, a nuestros diputados y senadores, que sean quienes porten esa voz y que ellos, además, con el poder de modificar la ley, porque además tienen el poder y su obligación es trabajar la parte legislativa, que lo hagan. Pero ya lo modificaron. No, bueno, ya lo modificaron, ya a este presidente lo vas a poder juzgar. Pero ya no necesitas entonces consultar algo si en verdad tienes elementos
para presentarlos ante la Fiscalía. Y como bien dice don Eduardo, ya no hay un fuero que permita a los expresidentes pues ponerse detrás de él para ser defendidos por ese fuero. Puedes tener acciones legales y por supuesto podrían siempre y cuando exista la voluntad tanto de la parte acusatoria, que sería la Fiscalía, como de la parte del Poder Judicial. Desde mi opinión, es innecesaria. Lo que dices es muy cierto. O sea, también estoy de acuerdo en la parte de que se le dé la voz al pueblo. Y eso es muy cierto, porque no la tenemos, porque verdaderamente no estamos siendo representados, y ahí está la muestra. La muestra es que no estamos siendo verdaderamente representados, ni ahora que hubo una mayoría de Morena, ni antes que había una mayoría del PRI, ni habiendo una mayoría panista. Nunca hubo una verdadera representación de los intereses del pueblo desde el Parlamento. En eso estoy de acuerdo. Por eso lo digo, y es histórico, fíjate. O sea, yo ahora sí que me gusta la historia de México, me gusta mucho la parte prehispánica, desde que antes de que llegaran los españoles, y este tipo de problemas de que la ciudadanía no puede hablar. Prácticamente en los aztecas, si decías algo, pues te empezaban a ver características ideales para ser sacrificado, ¿no? Claro. Esa es la verdad. Pues ahora te hacen, entonces realmente se tenía que llegar a una alianza, que hoy lo vemos con los partidos políticos, una gran alianza, no una alianza pequeña, para poder, después de 200 años de haber estado callado, poder derrocar y con eso destruir toda una civilización. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? Igual, o sea, se piensa derrocar al nuevo presidente y destruir y denigrar todo lo que hizo. Entonces eso creo que esta nueva, que te digo, que puede ser la primera vez en la historia que los mexicanos tengamos esa voz, abramos un poquito nuestro corazón y dejemos un poco lo jurídico, que efectivamente es por lo que se debe de regir. No cualquier cosa podrá ser consulta, no va a ser fácil juntar el primer requisito, que son 1.600.000 firmas para cualquier consulta. O sea, no podrá ser tan banal, porque para juntar firmas para una consulta se necesita mucho trabajo y que realmente sea una propuesta que a todos nos contagie para juntar esas firmas de entrada. Entonces, no nos centremos únicamente en esta. Este es el gran ejemplo. Y probablemente tenga errores. Como un parteaguas, ¿verdad? Sí, o sea, realmente aquí lo que nos deja es la consulta para cuando termine su mandato Andrés Manuel López Obrador, o el mismo Andrés Manuel López Obrador, si en un año tenemos otro problema del mismo tipo. Mira el problema del agua. Habrá gente que efectivamente, mexicanos, que digan, yo no quiero entregar el agua. Entonces, vamos a hacer una consulta si México piensa seguir con el tratado de 1944. Vamos a informarnos y a partir de ahí hacer una consulta. Entonces, más allá de lo que estemos ahorita centrados, efectivamente no se necesita una consulta si los presidentes cayeron en corrupción para poderlos juzgar, ¿verdad? No se necesita. Pero sí es una nueva forma, es un instrumento realmente novedoso porque realmente estamos viendo que la participación del político va cayendo cada vez más. Son clanes, no representan al ciudadano. Entonces, realmente este es para mí, desde mi punto de vista, una joya que nos ha dejado las consultas en América Latina existen en 7, 8 países y voy a insistir, en los países más democráticos del mundo utilizan los dos tipos, la democracia directa, que es este tipo de consultas, y otra la democracia representativa, que es precisamente el Parlamento. Y disculpa, pero ya encontré el dato, es Noruega. Noruega, el país más democrático del mundo, luego Islandia, luego Suecia y luego Nueva Zelanda. Y es un rating donde, por otro lado, también en los 10 primeros lugares también miden la felicidad, cosa que propone aquí el presidente. Sería bueno ver la cuestión del Producto Intenso, el Producto de Ingreso Bruto, también, el sueldo, las condiciones económicas. Hay mucha equidad, hay muchas cosas. Miren, viendo programas de esos países, ¿verdad? De veras es otro mundo. O sea, realmente comparten comedores, por ejemplo, entre trabajadores, pescadores, y van todas las familias y nada más con la responsabilidad de dejar los trastes limpios. Todo mundo tiene llave en el pueblo, o sea, son otras sociedades total. Por eso llegan a consultas tan para nosotros banales como el color de un bote, ¿no? Porque no tienen estos problemas que tienen, y aparte deberán de tener años de consultas. Sí. También eso tiene... Hay cultura de la consulta. Sí me parece un parteaguas muy importante. Sí es imperfecta, una consulta imperfecta, porque ya existe una ley de consultas populares, la cual dice
Por último, dice que las consultas deben de ser vinculantes. Esta no va a ser vinculante, por un lado. Por otro lado, también dice que esta debe de consultarlas, deben de hacerlas las autoridades electorales, que así va a ser, pero el día de las elecciones federales, que ahí está en duda. Entonces hay que ver esos asegúnes que pueden hacer que le quite... Ahí reconozcamos que, nada más una cosa, ahí reconozcamos que el presidente a lo mejor realmente los quiere chamaquear, a falta de una oposición, pues él mete eso y no hay nadie. Claro, pero sin sí, duda efectivamente, alguna. para esto ser más viable para los mexicanos, más educativo, más próspero, sí deberíamos de tener tanto que las consultas sean más fácil, no con tantas firmas, para llegar a una de ellas, como también que sean en fechas especiales, ¿no? En fechas que no tengan vamos que a ver ver un con la detalle, política. vamos a ver un detalle que considero importante. Perdón. Lo que acaban de exponer pone en evidencia de la falta de vinculación y de preocupación del Poder Legislativo, Cámara de Senadores, diputados locales, del manejo que ellos hacen en función de las necesidades ciudadanas. Hay un absoluto divorcio. Podemos ver muchos ejemplos, pero me voy al anterior, al inmediato anterior. Todas las reformas estructurales. Todas las reformas estructurales, de entrada ya está súper claro de que pagaron el voto. Ese es uno de los famosos escándalos que se acaba de generar al exhibirse Obradech, cómo fue que estuvo pagando el voto de cada diputado. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? De que los diputados en la vida real no votan a favor de lo que es correcto, votan a favor de dónde está el dinero. Esto quedó más que evidenciado, no podemos ocultar el sol con un dedo. De ahí, de que hay que reflexionar de veras, de manera importante, en cuál es el papel que están jugando cada una de las cámaras. ¿Cuál es el papel que juegan los diputados federales, locales? Están enteramente divorciados. Ese es el punto del asunto. Y ante una situación como la que se acaba de plantear, solamente de si se hace o no la consulta, el poder de la ciudadanía, el poder de opinión, tengo la absoluta certeza de que influyó de manera importante el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 magistrados hayan votado a favor de esta, en función de la atención que tenía el país sobre ellos. De haber estado otra situación, de no haber estado esta circunstancia, ni caso le hacen. Entonces, es importante, esa es la importancia, darle voz a la ciudadanía, porque no la tiene. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Alejandro Giocondo, en relación a que cuál es pues el papel de la ciudad, de los parlamentos, de las cámaras. Pues ninguno. O si vamos a decir, hasta ahorita, legislar en contra de los intereses ciudadanos. Y me fui a lo anterior, hay que acordar cosas graves como el Fobaproa, que hasta la fecha nos tienen endeudados de manera grave, severa. Y así como esos podemos sacar la mayoría de los acuerdos. Y tiene que ver mucho, don Carlos, porque efectivamente cuando se firmaron las reformas estructurales. Las reformas estructurales, se juntaron, López Obrador juntó más de 3 millones de firmas. Y el INE le dijo, no, pues no procede. Recordemos que estaba sitiada por los ciudadanos la Cámara de Diputados y no se les escuchó. Entonces, son errores del pasado, obviamente hay que señalarlos, pero es la valía de la consulta. Y una cosa muy valiosa también de la consulta, desde mi punto de vista, y un poco a favor de lo que dice el Giocondo, es que no sean vinculatorias, que sea la presión del pueblo, pero también a veces el pueblo no puede tomar decisiones, ¿no? Porque volvemos un poco al ejemplo del agua. A lo mejor a primera vista todos diríamos, no, que no nos quiten el agua, y una consulta podría echar para atrás un tratado que sí sirve. Entonces, que no sean vinculatorias es la parte también fundamental. Pero hay esta cuestión. Ahí sí yo considero que no puede haber una ley a modo, porque la Constitución claramente dice deben de ser vinculatorias. Eso, la ley que aprobaron, la ley que se aprobó, dice deben de ser lo deben organizar las autoridades electorales, deben de ser vinculatorias
son dos cuestiones. Y ahora, pues quiere uno llorar. Es que está creciendo. Es que está creciendo, don Eduardo. Estoy creciendo, sigo creciendo, me cambia la voz. No se preocupe usted. Me cambia la Mientras voz. se repone, No. vamos a una señal de Rápidamente, nada más a ver, la consulta popular no solo se hace por la cuestión de las firmas, también, caramba, también existe sobre la propuesta de alguna de las dos cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, con el 33%, y al final de cuentas, como se hizo, que fue con la petición directamente del Ejecutivo. Porque a pesar que se juntaron las firmas, a pesar que sí la gente lo quiso y todo, es un trámite más largo y iban a empezar a bajar firmas, y dijo el presidente, yo voy a meter esta iniciativa, y así Bien. se hizo también. Vamos a una señal de identificación. Regresamos en un momento con ustedes. Continuamos con el programa Pico de Gallo. Recuerde, está con nosotros Alejandro, el Yocondo, Alejandro de la Parra, Eduardo Ortega Solano, Carlos Garza Salas. Estamos analizando, acabamos de concluir el análisis sobre el asunto de las consultas. Hay ahorita una situación que se va a tornar preocupante. Se va a tornar preocupante, es la emigración de hondureños que vienen a nuestro país, y es una situación difícil. Van a Estados Unidos aproximadamente 3,000. No son casuales estas situaciones, no son casuales. En Estados Unidos hay el próximo mes la elección. Como dijo López Obrador, ¿de parte de quién? ¿Quién los envía? ¿Quién los manda? ¿Cuál es su propósito? Esto es preocupante porque puede cambiar e incluso generar problemas graves a México. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, sin duda, desgraciadamente en esta ocasión creo que no es un problema de México. Tenemos la fortuna y desfortuna de ser el puente entre lo que es Latinoamérica y lo que es Norteamérica, que para muchos sigue siendo el paraíso, el sueño americano sigue siendo una ilusión importante en su vida. Muchos lo hacen, pero como bien lo dice don Carlos, efectivamente esto seguramente tiene que ver más con el atacar o con lo que se está dando en Estados Unidos, las elecciones y lo que está por venir. Hay una parte que le quiere achacar esto a Donald Trump. Seguramente esas personas que vienen desde Honduras, ese lugar, vienen pagadas, ya había pasado. Y bueno, seguramente esto generará un problema para México, no solamente otra vez de estar diciendo que López Obrador es la muralla de Donald Trump, sino también en el tema del COVID. También vemos lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos, que ayer se anunció, esto es terrible realmente, que se anunció que el presidente de Estados Unidos tiene COVID, él y su esposa. Inmediatamente cayeron las bolsas, el precio del petróleo se vuelve a desplomar, le pega a Donald Trump en su campaña. Entonces, realmente creo que esta es una de las primeras acciones que seguramente empezará a surgir contra Donald Trump, pero que sin duda nos afecta a los mexicanos en esta ocasión por ser ese pasillo que lleva hacia el sueño americano, y también sin duda la oposición en México, bueno, pues afilará sus uñas para sacarle raja política indiscutiblemente a este problema, que sin duda empezará. Ya están en Guatemala, esto seguramente mañana pasado empezarán a aglutinarse las personas ahí, veremos el actuar de la Guardia Nacional, y sin duda será, como dice usted, don Carlos, preocupante ver cómo va a resolver esto el gobierno mexicano. ¿George Soros estará detrás de esto? Pregunto de George Soros, que es un personaje muy, muy controversial en Estados Unidos. Es una figura de una persona que se dice que es el que hace el trabajo sucio a los Rockefeller. O sea, de esta magnitud es hablar de Rockefeller, es hablar de los 10 ricos del mundo, y que a través de este tipo de escenarios, de juegos, generan circunstancias, provocan escenarios que impactan sobre determinados asuntos. George Soros es el operador.
Seguramente. ¿Hay indicios de que está detrás de todo esto? Yo tengo entendido que sí, pero ¿cuáles son la opinión? Lo que pasa es que esto, desgraciadamente, don Carlos, a veces nos lleva, porque también la política en el mundo, también hay adversarios y demás, y a veces nos lleva a un rumbo de especulaciones, Claro. que si es George Soros, que si son los Illuminati, que si son los Rockefeller, en fin, una cascada de especulaciones, pero lo que sí es que seguramente hay alguien con mucho poderío económico, ya sea Soros o otro, Quien sea influencia, que quiere golpear la administración norteamericana. Pero sí tiene razón, todo esto se presta a las teorías conspiracionistas, No es que puede ser, no, que pueden tener razón, ¿eh? Sí, o sea, sí. a ver, no con eso estoy descalificando, no. En automático. Hay una parte importante, hay una cosa importante de teorías conspiracionistas que son reales, ¿eh? O sea, las llamo así porque están dentro de lo... No, pues el famoso de lo- complot. Exacto, de lo que Resultó parece ser verdad y era- sorprendente. A ver, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, digo, promociones, teoría conspiracionista, yo creo que era verdad. Así Sí. como hay muchas. Y aquí sí me parece que va a meter al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en problemas. ¿Puede o no? Yo considero Porque que hay sí. ahorita ya Yo está considero la que Guardia sí. Nacional, el Ejército, en la También, frontera mira, de Guatemala mira, para controlar todo cuando esto. empezó la Guardia Nacional a cuidar las fronteras, hubo una corriente de opinión muy fuerte, creo yo, creada, pero al fin de cuentas válida y corriente de opinión, donde empiezan a decir la Guardia Nacional no se hizo para que fueran los cadeneros de Estado, todo eso. Incluso y Muñoz es Ledo algo, fue quien lo dijo. Sí, Muñoz Ledo lo dijo también, y es algo que se va a revivir, ¿verdad? Pero sin embargo, no se pueden dejar pasar nada más así. Entonces, pues es un tema que va a dar mucho. Lo que me parece a mí muy preocupante y que el mundo no debe y no puede seguir dejando que pase es que se utilice la pobreza y la dignidad humana como un rehén para cuestiones políticas, cuestiones económicas. Me parece muy peligroso, me parece que el actuar no solamente de las autoridades mexicanas, por supuesto, las guatemaltecas, las nicaragüenses, deberá de ser en favor siempre de buscar que estas personas, que son los menos culpables porque de alguna forma están siendo utilizados por otros intereses, puedan de alguna forma tener la certeza de lograr alguna estabilidad. Escuchaba hoy en la mañana, en cuanto venía para acá, que ya algunos nicaragüenses ya regresaron a su país. O sea, ya el problema no es tan grande. El primer número se hablaba de 300 nicaragüenses. Hoy me parece que son 200 los que regresan y a lo mejor otros 100 estarán ahí, algunos escapándose un poco para seguir el camino que siempre han seguido también, porque no es algo nuevo, buscando, como bien dice Carlos, el sueño americano, esta esperanza de una mejora de vida. Pero sí me parece muy preocupante y que el mundo en general debe tomar acciones para que la pobreza y la dignidad humana no sean una moneda de cambio. Y un último señalamiento de mi parte es que también tenemos que ver y está ahí de que las fronteras en Latinoamérica son muy vulnerables. O sea, realmente si nosotros, en mismo México, que es de los países más desarrollados de Latinoamérica, vemos la frontera norte con la frontera sur, pues la frontera sur parecía, hasta que llegara la Guardia Nacional, hasta antes de que llegara la Guardia Nacional, pues un mercado, un paso ahí muy folclórico, lo podríamos decir. Lo vimos ayer cómo los guatemaltecos pasaron la frontera, los hondureños pasaron la frontera de Guatemala, realmente empujones y sin una valla realmente protectora. Entonces, también esas serán regulaciones que se tendrán que ir haciendo con el tiempo, porque también la ciudadanía es inteligente y sabe y no quiere a personas de otro país cuando tenemos carencias en México. O sea, siempre en México hemos dado la mano, pero a veces se ve esta intención de ni siquiera, es más, gente despreció a los mexicanos en las anteriores caravanas. Entonces, sí le va a pegar al gobierno, pero hasta ahorita lo que hemos visto es que el gobierno, al menos en aceptación, ha logrado sortear estas cosas que ya han pasado. Bien, otro tema de manera rápida que también puede crecer de manera preocupante, el conflicto por el agua. El convenio del agua, donde México incluso gana más, recibe más agua de la que entrega México a Estados Unidos. Preocupante en el sentido de la polarización que se está dando, una polarización manejada, inducida por actores políticos del estado de Chihuahua, vecino estado de Chihuahua, candidatos a la gobernatura, para darle vida a una circunstancia, un convenio que tiene 70 años. ¿Qué es lo que está pasando allí? Ya hay declaraciones fuertes declaraciones, señalamientos, acusaciones fuertes entre
el gobernador de Chihuahua y el presidente de la República. Creo que Javier Corral, ¿verdad? Javier Corral, efectivamente. Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador, acusaciones graves. El día de ayer estuvo López Obrador allá, hay una circunstancia allí fuerte entre ellos dos, que puede derivar, este es el problema, puede derivar en una circunstancia conflictiva grave. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Fíjate que López Obrador dijo, no me voy a reunir con el gobernador Corral porque su gobierno no nos ha tratado bien. Así es. Que eso me parece muy grave, muy grave. Ya empezaron a decir que es un berrinche. A ver, aquí no se trata de berrinches, la política no se trata de berrinches. Y una cuestión de esta, sin duda alguna, está transparentando y poniendo en evidencia una cuestión grave. Sería muy complicado, muy difícil algún rompimiento más fuerte entre el mandatario, entre el presidente y un gobernador, que ambos fueron elegidos, ambos provienen de elecciones democráticas y bueno, aquí es el tiroteo político, el tiroteo electoral. Lo que dices es cierto, el Tratado del Agua no lo vino a imponer López Obrador, ese Tratado de Agua existe desde el 47 más o menos, y aparte yo coincido contigo, según los números, según lo que dicen, es un tratado que beneficia más a México que a Estados Unidos. Yo no sé si sea así, los gringos no son hermanitas de la caridad y no dan paso sin guarache. Pero si es un tratado que ya no conviene, bueno, que lo revisen, que vean qué está pasando. Pero es un tratado vigente y el agua hay que entregarla y hay que también asegurar que en Durango, en Chihuahua, perdón, no se queden sin agua, ¿no? Pero se está politizando de una manera complicada. Y recalcar, por supuesto, que el tratado en cuestión de jerarquía legal, por supuesto, debe ser respetado. Tiene una jerarquía bastante grande. Aquí lo preocupante y el verdadero problema que se puede presentar o se está presentando es que se está supeditando el desarrollo de las políticas públicas, tanto federales como estatales, a una relación personal, y eso también es muy preocupante. No puede ser que se estén peleando un presidente y un gobernador, como decía don Eduardo, y que el desarrollo de la vida de la administración pública como tal se vea afectada. Me parece preocupante, grave, el hecho de que el presidente de la República no tomara en cuenta en el Estado soberano, libre y soberano de Chihuahua, porque es un territorio libre y soberano según la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el que no se haya tomado en cuenta al máximo mandatario para hacer un evento. Pero no solamente en la cuestión de la política, sino en la cuestión del transitar de forma, el fondo, la forma, siempre hablan de cómo se debe de llevar a cabo la política, y me parece que un presidente como representante máximo de los mexicanos debe de darle lugar, por supuesto, al máximo representante de los chihuahuenses y viceversa. No puede seguir esta situación. Me parece que es muy preocupante que la cuestión política en Chihuahua, por la persecución precisamente de la gubernatura, esté dando lugar a que se trate de denigrar y denostar todo lo que está haciendo el presidente en favor o en contra. De alguna manera habrá siempre opiniones encontradas, pero no puede utilizarse la política electoral para afectar o supeditar el desarrollo de las políticas públicas y de la administración pública como tal. Eso es lo más preocupante desde mi punto de vista. Bien. Bueno, a ver, un poquito los datos. Recordemos que este es un tratado desde 1944, efectivamente, donde se reparten el agua que canaliza en el río Bravo, que es un río que pertenece a los dos países. Esto es un tratado único en su tipo, innovador en su momento, un tratado que llevó más de 15 años que se pudiera firmar, que se pudiera llevar a cabo, en el que Estados Unidos entrega 1.500 millones de metros cúbicos de agua. Y México entrega a la... ¿Cada cuándo? Bueno, esto si lo dividimos en 10 años, Estados Unidos entrega esos 1.400, casi 1.500 millones de metros cúbicos de agua, pero tiene la obligación de entregarlo año por año. Y hasta el día de hoy lo ha entregado. Entonces, ellos aportan 1.500 millones de metros cúbicos y México aporta 444 millones de metros cúbicos. La diferencia es abismal, para empezar. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que lo que ha pasado durante ya más de 70 años, ahora Chihuahua no lo quiere hacer. A mí me llama mucho la atención que los que antes decían que México se iba a convertir en Venezuela, que López Obrador iba a ser como Chávez,
ahora no se den cuenta que está pasando eso con un gobernador. El gobernador, ¿cuál era el pretexto para que México se convirtiera en Chávez o López Obrador? Que no iba a cumplir con los tratados internacionales. Pues es lo que está haciendo el gobernador de Chihuahua, que efectivamente fue electo igual que López Obrador, pero nos está afectando a todos los mexicanos, porque si no cumplimos con este tratado del agua, Estados Unidos no va a afectar a Chihuahua, va a afectar a todo México. Entonces, en ese sentido, no nada más lo dejó de incluir en la visita de ayer, también lo sacó de la mesa de seguridad, porque lo llamó traidor. O sea, estamos en una revolución de ideas, es lo que no hemos entendido. A diferencia de las revoluciones de antes, pues no antes te hacías juarista y de repente villista. Bueno, aquí estamos ese es el planteamiento de Corral. No voy a cumplir con el tratado internacional. Y si vemos las entrevistas de Corral, que hay que también decirlo, es la cabeza de estos gobernadores que han estado un poco en contra o están en contra de López Obrador. Y es la cabeza porque es el más articulado. Pero si lo oímos, habla muy bien, pero nunca habla del problema del agua y por qué no le paga a Estados Unidos. Y te dice que ahorita no se puede, no, y que López Obrador es esto, y que López Obrador, pero no te dice qué día va a pagar el agua. Todos los estados de México que tenían que contribuir ya lo hicieron. Estados Unidos ya lo hizo, año con año, no debe agua. El único que está en modo Chávez ahorita es Corral. Entonces, yo pienso, y esto es muy particular, pero todos los mexicanos tendríamos que tener la vista muy atenta ahí, porque imagínate que por un problema de Corral nos suspendan la compra de aguacate, tomate, nos cierren la frontera, y ahorita, en tiempo de elecciones de Estados Unidos, pues creo que Corral, más allá de encumbrarse, poco a poco vamos a ver. Simplemente ayer a nadie le hizo falta nadie resaltó más allá a qué iba Corral, a qué podía ir, aplaudir. Porque es lo que hacen todos los gobernadores, estaremos o no de acuerdo. Le tiran a la presidencia y cuando lleguen aplauden. A lo mucho ahí se ponen un poquito chilito piquín, como dicen por ahí, pero hasta ahí llegan. Corral ha subido el nivel y nos pone a los mexicanos en jaque frente a Estados Unidos con este problema del agua de no cumplir. Entonces a mí se me hace bien la postura del presidente, pues ¿por qué vas a ir a sentarte al lado de un enemigo, no? No, bueno, estoy de acuerdo ahí en esa parte, pero no es el enemigo Javier Corral, él representa al final de cuentas al Estado. Pero más allá de la disputa personal que pueda haber, lo preocupante me parece es lo que mencionas, o sea, supeditar las acciones del gobierno, en este caso de Javier Ahora, no Corral. Le ha quitado dinero, no ha sacado a la Guardia Nacional, eso lo dice Corral, o sea, pero no es cierto. Lo quiero decir, supeditar el hecho de no entregar el agua por parte del gobierno estatal y afectar, como bien dices, a toda la nación, y que esto diera pie, a que el gobierno federal de alguna forma empiece a afectar, ahora que además no va a haber fideicomisos, quizá porque se votará el martes, y que no habrá a lo mejor algunos fondos en cuestión de seguridad que tanta falta. Pero eso ya es una especulación, no, bueno, a lo mejor pasa, hasta ahorita no ha pasado. No es una especulación. Ayer fue a inaugurar obra. Desde mi punto de vista, no podemos permitir que pase. Sí, si supiéramos que saca la Guardia Nacional, efectivamente hasta yo diría, oye, no son los ciudadanos, es el gobernador el que te está poniendo ahí una traba. Yo pediría nada más que no se tomen acciones en cuestión de la víscera, ¿no? Ni tanto de uno, por supuesto, como gobernador del Estado, ni tanto del presidente de la República, porque ese tipo de confrontaciones personales, que hasta cierto punto son meramente personales, están afectando el desarrollo de un Estado o de un país completo. Como bien dices, puede afectar los tratados. No, pero es que son dos problemas diferentes. Una cosa es que si no cumple con el agua afecte a un país, y otra cosa es que por los problemas personales se afecte a un Estado. Y hasta ahorita no ha pasado. Pero sería en retribución uno del otro. Y ni uno puede pasar, ni el otro. A eso es a lo que voy. O sea, esto tiene que terminar ya. Pero ¿quién es el que está incumpliendo, a final de cuentas? Hasta ahorita Corral, sí, por supuesto. Entonces, lo que yo veo en un futuro, y tomando en cuenta el cómo se ha desempeñado hasta de cierta manera la reacción del presidente, no debe ni podrá ser ir en contra o en detrimento de los ciudadanos del desarrollo del Estado. Sí, hasta ahorita no ha pasado. Hasta ahorita no, por supuesto. Okay. Excelente. Cambiando de tema nuevamente. Está ahorita en este momento todo el proceso, no en este periodo, el proceso electoral que se está viviendo en Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Ha habido incluso ahí hasta regaños ya del presidente a los integrantes de Morena, derivado de su incapacidad para poder
organizar realmente un partido triunfante, un partido que costó trabajo y sobre todo en el que cree en mayor porcentaje de los ciudadanos del país. Si vemos las estadísticas de cómo vienen las próximas elecciones, casi en todos los estados donde va a haber este proceso, Morena está casi 2-1 sobre el partido inmediato seguidor. Lamentable que se esté perdiendo de esa manera. Hay dos competidores importantes hasta ahorita, Muñoz Ledo, importantes en términos de preferencia electoral, y Muñoz Ledo y Mario Delgado. También Jacobs, ¿no? A mí me parece, Me parece que... Sí, aquí a mí me parece, mira, si me permite rápidamente. Adelante. Ven. Aquí esto es en base a encuestas realizadas telefónicamente, donde se inscriben 47 aspirantes, hombres. Digo, son hombres, 47 aspirantes hombres, donde queda en primer lugar, no de preferencias, sino de conocimiento. El INE contrata unas encuestadoras, esas encuestas, y como en conocimiento queda Muñoz Ledo en primer lugar. En segundo lugar queda Mario Delgado. Mario Delgado. ¿Sí? Y hay 14 que quedan en tercer lugar. Así es. Entonces, bueno, entre los 14 está Gilberán Ramírez, el cual desestima el proceso, dice que hay fraude, todo eso. Por otro lado, y para respetar la equidad de género, incluyen a las 3 mujeres, a las únicas 3 mujeres que se inscriben, ¿sí? Que es Jacob y otras 2 mujeres. Sin importar su mucho preferencia. menos. Sí, aquí la cuestión es la siguiente. La encuesta de mujeres no la dieron a conocer. No sabemos en qué posición está Jacob Polesti respecto a Muñoz Ledo, respecto a Mario Delgado. No se sabe porque la encuesta de las mujeres no se dio a conocer, o algunos dicen no se encuestó. Pero esa es la variante. De manera ¿no? rápida, por cuestiones de tiempo, la opinión de ustedes. Me parece que sí, los resultados, como bien dice don Eduardo, puede variar mucho porque no sabemos, además, si supiéramos el porcentaje de conocimiento de Jacob, no estaba sobrepuesto o superpuesto al de los hombres, o sea, era por separado, entonces también puede estar muy por encima o muy por debajo. Es importante saber esto porque además la importancia que tiene o la relevancia que toma es el hecho de que no sabemos cómo se vaya a llevar ya la decisión de la votación, porque una cosa es quién sea el más conocido y otra cosa es quién quiero yo que sea el dirigente del partido al que yo quiero apoyar. Además, que será abierto a la ciudadanía prácticamente y será de forma telefónica. Entonces también eso tiene algunas afectaciones en cuestión estadística que podrá variar mucho y veremos realmente quién tiene el sartén por el mango. Bien. No, pues yo un poco rescato lo que dice el presidente. Es triste que teniendo todo a favor, ya le pasó una vez hace un año, teniendo todo a favor, pues realmente no haya un líder, lo dice López Obrador, hay mucho pueblo y hay poco líder. Es triste que no se hayan organizado en un año para tener ya una solidez como partido, pero también hay que entender que esto López Obrador ya lo había vivido. Le pasó lo mismo con el PRD, los llevó a la cumbre y todos al final los chuchos hicieron grupitos. No logró, no tuvo la fuerza López Obrador para formar, para que el partido, y es natural, para que todo el partido le hiciera caso y marchara. Sí, pero hay al esta unísono. cuestión también. El primer presidente de Morena fue López Obrador y tampoco puso las bases, no pudo poner las bases para hacer un partido democrático. Aquí esto sin duda alguna es una torre de Babel que no tiene estructura de partido. Fue un movimiento. Es un movimiento, pero ya está constituido como partido y es el partido que más prerrogativa recibe. Entonces, por la votación. También, la votación. Sí. Hay una frase que dice el doctor Jalife que la dijo Andrés Manuel López Obrador, no podría decir si la dijo o no, pero bueno, según el doctor Jalife tiene mucha credibilidad. Dice que el tsunami fue tan grande con el que ganaron que dejó mucha basura. Entonces, finalmente, eso es lo que están sufriendo en Morena, ¿no? Hay un sinnúmero de intereses que lleva desde que ganó el presidente queriendo ser el gran Tatuani de Morena y pues la realidad es pero que también, difícil. a ver, veamos que en un año no se va a estructurar un partido, sin duda. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Muy buenas opiniones, muy bonitas. Muchas gracias. Pues sí, a ver si haces
No nos No sé qué dejaste traerle hablar a nadie. Miel y pero limón bueno. a don Eduardo. Quiso llorar, se Quiso motivó. llorar, sí. Es que se emociona uno. Y no nos dejaste hablar a nadie, pero muchas gracias de todas maneras. Un programa donde el conductor agarra el micrófono y no lo suelta. Pero Les agradecemos al público Radio Escucha, televidente, que nos acompañó en esta ocasión a esta emisión de Pico de Gallo. Recuerden que este mismo programa lo pueden ver ustedes en un momento más en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Encuentran ahí la fecha para que puedan ver un programa bastante interesante, tratando puntos claves de lo que se está generando en este momento. Evidentemente, como siempre, quedan puntos queda tinta en el tintero. así es. Bueno. Varias cosas que comentar. Ojalá pronto podamos volver a tener esta mesa de análisis. Agradecemos. ¿Algo más que quieran decir? Gracias. No, pues que si no les gustó mi opinión, ahí está el Twitter, Carlos Garza Sala, y sin duda podemos platicar un poco más, abundar más en el tema. Bien. No, agradecer nada más el honor de estar aquí y por supuesto compartir con ustedes las opiniones. Y gracias a todos en casa por vernos. Ahora sí hablo. Muchas gracias nada más. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto compartir Un servidor de ustedes, Carlos Garza Limón. Nos vemos la próxima semana en otra mesa de debate que queremos que sea de lo más interesante. Que tengan muy buen día.